yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Chifu, bienvenido nuevamente, qué rico contar contigo y con nuestra invitada de hoy, nuestro invitado de hoy, que es el Chikun, que es una de las maravillas del universo en cuanto a energética se refiere. Gracias a todos, gracias a Luz que ha hecho posible este congreso. Una vez más para todos, que la fuerza de la divina providencia descienda sobre nuestras voluntades y que esto sirva de inspiración para todos aquellos que puedan escucharlo. Así que aquí estamos con esta conferencia llamada El Chikun y la inteligencia de la luz. Así que pues vamos a hablar sobre la luz como tal, el Chikun, que es una de las ramas de la medicina tradicional china y una de sus prácticas internas. Se conoce dentro de la medicina china como una rama de terapéutica. Sin embargo, el manejo de la luz ha sido algo que se ha mantenido a lo largo de los tiempos a través de las diferentes culturas y religiones. Así que pues vamos a empezar a conceptualizar y a definir este proceso llamado Chikun y la inteligencia de la luz. En algún tiempo también se le llamó circulación de la luz, como proceso de referencia para algunas otras escuelas, especialmente en las montañas del este, en las montañas del Himalaya, donde los monjes se sientan y pueden pasar días en ayuno, pueden pasar días en silencio, ayuno, tapando sus 5 sentidos, donde lo único que les queda es la luz para alimentarse. Así que pues vamos a tener un poco de idea o vamos a ir asociando esto al respecto con el entrenamiento y la mente y el cuerpo, la célula, cómo la luz interfiere en la inteligencia de la célula. Bueno, para definir el chi o el chikun, para los chinos chi, para los romanos espíritu, se dice entonces que hay una energía que habita entre el cielo y la tierra y que baña a todo el universo. Es una energía que va a entretener el universo y que de alguna manera nosotros como seres humanos, no quiere decir que las otras especies no lo puedan hacer, lo hacen a su manera, que nosotros como humanos podemos usarla para generar un resultado más allá de lo que es la salud y alargar la vida. Se dice que esta luz, que esta inteligencia, que esta energía que baña el universo tiene el poder vida, tiene la capacidad de generar las especies y de co-crear la célula como tal. Por ende, pues le da vida, le da inteligencia, le da actividad a todo aquello que vemos y palpamos y aquello que no vemos ni palpamos. Es una luz que mantiene y entretiene todas las cosas del universo. A eso se refiere por chi o por espíritu. Y por kun, pues se va a referir a este tarea, a este esfuerzo, a este hábito, a aquello que hagamos para que este chi, para que este espíritu, para que esta luz se mueva en las diferentes actividades que estemos realizando y se mueva en el plano de la materia o en el plano de la 3D, que es donde nos encontramos. En algunas otras corrientes, en algunas otras culturas, al chi se le llamó soplo, o antiguamente, en las antiguas religiones, o tradicionalmente hace 30.000 años, 35.000 años, se le llamaba soplo, el soplo de Dios, el soplo de la luz, el soplo que mantiene y entretiene. Para los chinos entonces les llamaron chi. Los romanos, ese concepto que nos llega aquí a Occidente, lo llamaron espíritu. Los hindúes le llamaron prana. Los japoneses le llamaron ki. Los tibetanos les llaman rulun. Y yo digo, en la Guerra de las Galaxias, es decir, la película, le llaman la fuerza, por decir algo jocoso, ¿no?
como para dar algo entretenido en este aspecto y no quedarnos tan serios. Pero esta es la idea, que tengamos claro que en las diferentes culturas, pues le han colocado el nombre correspondiente a su cultura, a su creencia como tal. Y todo esto es muy válido. Así que pues, para que hagamos una asociación entre el concepto oriental y el concepto occidental, que para los chinos chi, para los hindúes prana, y así sucesivamente, para nosotros nos llegó el concepto de espíritu, ¿sí? Esa inteligencia que viene de la fuente, que viene de Dios, que viene de algo más elevado y que se le va a llamar espíritu. Entonces, eso a nivel de concepto. Se dice que para qué usar esta energía, para qué tenerla entre nosotros. Entonces, o para qué surgió esta energía como tal, ¿no? Entonces, inicialmente, vamos a definir que esta energía surge para co-crear la célula, surge para co-crear el pensamiento y surge para co-crear las emociones como tal. Sí, es decir, que va a ser la integración, esta energía tiene la inteligencia de Dios y que a través de ella va a surgir como tal la célula que conocemos, tanto la animal como la vegetal, y va a surgir, esta a su vez tiene la capacidad de co-crear el pensamiento y a su vez tiene la capacidad de co-crear las emociones. Esto es un concepto bastante relevante porque la luz, el espíritu como tal, tiene inteligencia. Y es desde allí que esta inteligencia pues puede llegar a este plano material, a este plano donde va a concretizarse y va a materializar la idea celeste, ¿sí? Entonces esa sería la primera forma o la primera objetivo. El segundo sería recuperar la salud. Cuando podemos entender el manejo de esta energía, manejarla con nuestro pensamiento, con nuestro movimiento y con la respiración, y sobre todo con nuestro Chen, con nuestra psiquis y nuestra visión interior, podemos empezar a usarla para recuperar salud, alargar la vida, y dice la sagrada tradición que, ¿por qué no?, para despertar o encontrar la iluminación. La práctica de esta luz, de este chikun, de este chi, de este espíritu, la podemos hacer como seres humanos, ya sea en cualquier postura, ya sea sentado, parado, acostado, caminando. No tiene realmente una postura, hay muchas posturas, ¿no? Pero, y bueno, es la célula la que va a llevar este principio inteligente de Dios, este espíritu, y que entonces va a viajar por nuestro sistema, por todo nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Por ende, la célula se va a comportar acorde a cómo el ser humano piense y sienta y vea la realidad, acorde a la creencia que tenga. Entonces, la luz, que es la que va a alimentar, que inicialmente produce la célula o permite que la célula se genere, ya sea la animal o la vegetal, esta célula se va a comportar de acuerdo al pensamiento que mueva el hombre o que mueva el ser humano. Y pues para que exista un pensamiento tranquilo, sereno, pues debe existir un control emocional, un control racional también, etcétera, que nos lleve a que la energía o esta cantidad de luz que vive ingresando constantemente a nosotros, a través de los pies y a través de la cabeza, a través de las manos, a través de los pies, como ya dijimos, pues no se agote de una forma rápida. Esto quiere decir que dentro de nuestro sistema, como seres humanos, esta luz, para estos tiempos, en la era de Acuarios, que parte del 21 de marzo de 1948 y tardará aproximadamente 2160 años, es un proceso de cambiar la creencia con la cual hemos vivido, cambiar la creencia del miedo y transformarlo en amor. Y todas estas creencias limitantes que tenemos, que nos llevan a pensamientos negativos, a emociones negativas, a sentimientos negativos, esta va a ser el tiempo para que el hombre o el ser humano aprenda a transformar esta inteligencia negativa por positiva. Y desde allí esta energía vital, este espíritu que es depositado en nosotros, los primeros 25 años de vida, ¿no? Esta luz, esta fuerza coge poder
en nosotros, en el ser humano, hasta los 25 años de una forma potente, incrementa todas las células, genera las células óseas, las células sanguíneas, las células nerviosas, etc. Y desde allí vamos a estar establecidos entre los 21 y los 25 años como tal, con un poder, ¿sí? Con una fuerza física, emocional, mental y espiritual, pero dada inicialmente por este espíritu, por esta luz. Entonces, se dice que para estos 2160 años vamos a vivir 5 veces, o deberíamos vivir 5 veces lo que fuimos programados o lo que nos tardamos en co-crearnos, es decir, 25 por 5 nos daría 125 años. Eso quiere decir que entonces nos estamos preparando a través de todos estos conceptos, de, por ejemplo, este congreso, de todo lo que está haciendo Luz, nos está apoyando con llevar esta información, este conocimiento a la vida, al universo y a todo aquel ser que le sirva de inspiración, para que podamos co-crear una nueva realidad y que es parte de nuestra responsabilidad empezar a alimentarnos mejor, practicar las técnicas del espíritu, practicar las técnicas del chi, ya sea a través del yoga, a través del qigong, para que se mueva esta energía dentro de nosotros y podamos usarla para el beneficio de los diferentes objetivos, como ya dijimos. Así que nos queda hasta aquí una parte y una responsabilidad de vivir un poco más, co-creando desde la co-creación de una nueva realidad, de una nueva creencia, de un pensamiento positivo, para que la célula se mueva de una forma diferente, piense diferente, porque la célula piensa por sí sola, por eso es capaz de multiplicarse, por eso es capaz de reproducirse. Y esta capacidad se la da la inteligencia de la luz, el cual es la energía que habita en ella o que llega a ella a través del nucleótido. Recordemos que la célula tiene pues 3 partes relevantes, que serían la membrana plasmática, que es la capa externa, el citoplasma, que es donde se manejan todas las proteínas, pero finalmente, internamente está el núcleo, y más adentro está el nucleótido. En el nucleótido ella produce una energía que nadie sabe realmente de dónde surge. Se dice entonces que esta energía surge desde la luz, desde la inteligencia espiritual que llega a la célula. Eso es un planteamiento que hoy día la cuántica, la física cuántica está empezando a acoger, de cómo el pensamiento del ser humano puede transformar la actividad bioquímica, eléctrica, fisiológica o astrolumínico, eléctrico, físico, biológica de la célula del ser humano, ¿sí? Pero pues para ello se necesita estudiar un poquito más profundo el contenido de la célula y hacer una relación de cómo el pensamiento va a influenciar, una emoción va a influenciar, un movimiento va a influenciar, una respiración va a influenciar, de cómo si estamos respirando de forma tranquila, de forma serena, si nos estamos moviendo de forma serena, si tenemos una cantidad de pensamientos acelerados. Hoy la ciencia nos dice más o menos 60.000 pensamientos en un día, y que todos estos pensamientos son acelerados, va a agotar esta cantidad de energía en la célula, y por ende, pues la célula puede generar apoptosis, o sea, muerte celular. Pero es relevante ir considerando dentro de todos estos procesos, dentro de este congreso, y todas estas nuevas corrientes alternativas que están invitando al ser humano a co-crear verdades diferentes, a co-crear nuevos sistemas de vida para vivir de una mejor manera y sobre todo más saludable y más largo. Eso hasta allí, y quizás más adelante vamos a hablar un poco más de cómo el pensamiento va a manejar la energía, cómo la mente maneja la energía, maneja el chi, maneja este espíritu dado por Dios. Precisamente la energía, pues, la va a mover el pensamiento, ¿sí? La mueve la mente. La tradición dice, la energía la mueve el pensamiento, la dirige, ¿sí? Este campo, este chi, este ki, este prana, la va a mover el pensamiento. El movimiento, ¿sí? El movimiento, cuando estamos haciendo algo con nuestras manos, con nuestro cuerpo, la va a capturar.
porque es una energía que está entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y que el hombre la puede capturar, ¿sí? Con el movimiento, la puede capturar con la respiración, la captura con los ojos, la captura con los oídos, la captura por los 9 huecos, ¿sí? Los 9 huecos son los 2 ojos, las 2 fosas, la boca 5, 7, y el recto, ¿sí? Y el sexo también. Allí completamos los 9. Entonces es una fuente de luz que puede ingresar por estos 9 huecos, pero con el movimiento especialmente y las manos vamos a empezar a capturarla. Con el pensamiento la movemos, con el movimiento la capturamos, con la respiración la vamos a concentrar en nuestro ser y con la intención, es decir, ¿qué queremos hacer con esta energía? Con esta intención la podemos proyectar. Y es desde allí que podemos generar un cambio en la célula. Como seres humanos tenemos la capacidad y la inteligencia, por ser la última especie, de poder desarrollar la capacidad de qué vamos a hacer con X cantidad de luz. Esta energía es importante dejar claro que está codificada o tiene una clasificación. Este espíritu tiene una clasificación que la forma más real de concretizarla en el plano de la 3D, de esta tercera dimensión, el plano de la forma, el plano del poder, o de yo puedo lograr algo, ya en cuarta dimensión, el corazón, pues la forma se empieza a perder, viene el amor, y en quinta dimensión, que sería el quinto chakra, pues ya no hay forma. Un computador se vería alargado o tridimensional, igual que cualquier otra materia. Pero hasta el tercer chakra, hasta la tercera plano, pues vamos a ver las cosas como las vemos. Y desde allí, pues conceptualizamos y vemos algo en concepto, ¿no? Entonces, esta energía viene clasificada básicamente por los 8 colores. Para algunas tradiciones solo observan 7, pero es importante incluir el color negro o la frecuencia de luz negra, ¿sí? Después del negro, pues está el rojo, el naranjado, el amarillo, el verde, el azul, el violeta y el blanco. Entonces, esta luz va a ser clasificada por estos colores. Hay otros colores más sutiles, que son los que ya van a trabajar los biofotones o algunas otras inteligencias de la luz que hoy la física nos dice, si partimos de un neutrón, de un electrón, del átomo como tal, y luego de algunas otras constituciones o clasificaciones más diminutas, ¿sí?, que van a tener injerencia dependiendo de cómo el ser humano piense y sienta. Y de esa manera, pues va a mover la energía en este plano. Así que es relevante dejar claro que la luz tiene una clasificación, que el espíritu, que el chi tiene una clasificación, y que esta clasificación va a estar codificada por los 7 colores o los 8 rayos como tal. Definamos 8 incluyendo el negro. Sin embargo, el negro nunca se usa, sino que se usan los demás, ¿no? Y estas inteligencias pues van a tener una aplicación, esta luz, este chi va a tener una aplicación en el campo físico, emocional, mental y espiritual. Y la vamos a mover con el pensamiento, y a través de esa capacidad de pensamiento o de co-creación, de visualización, de imaginación que tengamos con el pensamiento, vamos a poder verla. Así que la primera práctica que se plantea para manejar el chi es poder ver la luz. Y cuando me refiero a poder ver la luz, me refiero a cerrar los ojos, cerrar nuestros ojitos, y si decimos rojo, ¿sí?, poder pensar, ver el color rojo. Cuando tú piensas en que quieres un carro rojo, es saber, darte cuenta si puedes verlo dentro de ti con los ojos cerrados. De la misma manera, si lo quieres hacer con el color rosa, por ejemplo, que sería el rayo del amor divino, si puedes ver el color rosa, entonces significa que estás manejando el espíritu del amor divino. Si puedes ver el rayo violeta, la luz violeta, podrías manejar la energía de la transmutación, de la transformación. Si puedes manejar el color amarillo, significa que podrías aumentar tu pensamiento, tu capacidad de análisis, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues vamos a poder desarrollar o a tener una cualidad mayor de poder manejar el chi, de poder manejar el Espíritu de Dios que alimenta, mantiene y entretiene todo lo que vemos y palpamos y lo que no vemos ni palpamos. Así que este va a ser el primer entrenamiento que siempre se ha usado,
¿no? Aprender a verlo con los ojos cerrados. El que no puede verlo, se le va a hacer difícil manejar el chi. Para poder lograr verlo se necesita una serie de elementos como el ayuno, como una visión interior, unos pensamientos tranquilos, un corazón tranquilo, ¿sí? Que permita que todo el ser de forma integral esté armonioso y esté tranquilo. A algunos se les hace más fácil porque han desarrollado más el centro superior. Sin embargo, es muy relevante que haya una modificación de la conducta. La exacerbación del chi, es decir, para que la luz se mueva entre nosotros, se necesita de una modificación de la conducta, de unos cambios en los procesos de la personalidad, donde el yo falso o el ego no interfiera tanto y se trabaje desde el amor. Bueno, esto para definir que la energía tiene su clasificación. Ahora vamos a definir por dónde es que viaja esta energía, por dónde es que viaja este chi dentro de nosotros como seres humanos. Entonces, la tradición nos indica que tenemos canales de energía. Para nosotros los occidentales, canales de energía, de alguna manera, para los orientales, eran simplemente tubos de luz, ¿sí? Tubos de luz porque están dentro del cuerpo humano y también están afuera del cuerpo humano. Entonces, la tradición, cuando me refiero a tradición, me refiero a toda la información que ha manejado las diferentes culturas a lo largo de la historia y que hoy día podemos encontrar a través de los maestros, a través de los libros y a través de la experiencia. Se dice entonces que tenemos 8 vasos o 8 tubos maravillosos o psíquicos que manejan la energía del espíritu. Es decir, que estos 8 colores, estas 8 clasificaciones con las cuales ahorita estábamos hablando, van a viajar por estos 8 tubos de luz. Recordemos y vamos a dejar acá esta imagen de yo les llamo Juancho, es mi Juancho, un muñequito que se usa en acupuntura, donde están dibujados los meridianos o las vías de luz del alma, ¿sí? Estas son las vías de luz que que maneja como tal el alma. Eso significa que son 12 meridianos de luz. Pero hay otros recorridos que son los que maneja el espíritu, que es los 8 que estaba hablando. 8, hay 12 meridianos del alma, que serían los que están en este muñequito, ¿sí? Recorridos de luz. Así como tenemos un sistema nervioso, así como tenemos un sistema circulatorio, así como tenemos un sistema endocrino, etcétera, pues la tradición nos habla de que tenemos un sistema energético. Y bueno, tenemos estos 12 meridianos, estos 8 vasos psíquicos, 12 meridianos, que son los que manejan los 12 órganos según la medicina china. Tenemos unas vías de luz colaterales, que serían las que transmiten la energía desde la parte externa del meridiano hasta el órgano. Tenemos 72.000 ramificaciones de energía, que están combinadas con el sistema nervioso. Tenemos 35.000 millones de válvulas especializadas dentro de ese sistema energético, que permiten el paso de la luz requerida y no permiten su reflujo. Es decir, tenemos todo un sistema inteligente de luz, de energía eléctrica, energía lumínica dentro de nosotros, que nos sirve para que esa luz que viene descendiendo, pues entre a nosotros, la podamos usar a través de las diferentes actividades, la gastemos y luego pues volvamos a recibir más, ¿sí? Entonces, el chi se clasifica, aparte de las 8 frecuencias de luz, en 2 vertientes grandes. Una que sería la energía del cielo y otra la energía de la tierra, que sería abajo, y va a subir, la de la tierra va a subir y la del cielo va a bajar, ¿sí? ¿Y dónde se va a depositar? Se va a depositar en un centro que se llama el océano del chi. Entonces estaríamos hablando de esta zona. En acupuntura se le llama el 6 de Renmai. Entonces allí el océano del chi
vamos a encontrar ese océano donde se va a depositar esta energía Yang y esta energía Yin. Entonces dejemos claro que el Yang es la energía del cielo y Yin la energía de la tierra que viene ascendiendo por los meridianos Yin que suben desde la tierra hasta el océano del Qi. Esta clasificación y todo este contenido eléctrico, todo este contenido energético, ¿sí?, que tiene el ser humano es lo que la medicina occidental pues no ha estudiado de fondo hasta el momento, ¿sí? Sin embargo, pues se está haciendo la transición de esta información desde el oriente al occidente y esperemos que en un futuro en el pénsul de medicina pues esté por lo menos el estudio de las vías de luz por donde viaja esta energía. Por eso para algunos médicos pues esto se les hace difícil poder comprenderlo y que puede existir. Ya hay muchos que habitan en este pensamiento o que este pensamiento habita en ellos y que están abiertos a estas posibilidades. Sin embargo, estamos en esta transición y hay una resistencia al cambio, donde hemos creído que la célula solo se alimenta de unos químicos, de una parte externa, ¿sí?, quizás de una alimentación, etc. Pero pues realmente a la célula le dio origen la luz y después de eso pues están todos los demás factores, ¿no? Como la alimentación, las emociones, el ejercicio, entre otras cosas. Así que todos estos elementos pues van a ser extremadamente relevantes. Espero que con esta explicación les quede claro que son tubos de luz por donde viaja esta inteligencia y que tenemos muchos tubos de luz, como ya dijimos, 8 del espíritu, 12 del alma que manejan los órganos, las 72.000 ramificaciones, 35.000 millones de válvulas especializadas y que van a hacer que la energía baje y suba. Una de las cosas que siempre se hablan dentro de la medicina china es que cuando la cabeza se pone caliente, pues el Yang se ha devuelto. ¿Sí? El Yang debe bajar hasta los pies para calentarlos y mantenerlos calienticos. Y el Yin que viene hacia arriba debe subir a la cabeza para mantenerla fría. Entonces se dice que el Qi está invertido, ¿sí? Que el Qi no tiene su flujo normal, sino que está invertido, que es muy común encontrarlo en los días de hoy, ¿no? Donde una sociedad agitada, una sociedad, yo le llamo hoy día ansiolítica, ¿sí? Donde el pensamiento está muy ansioso, todo está basado en el deseo, en la ilusión, y queremos controlar esa capacidad de que no cambien las cosas, pero desafortunadamente todo va a cambiar, ¿sí? Y bueno, en ese bajar y subir la energía se desgasta más rápido, una cantidad de información eléctrica, física, lumínica dentro de nosotros, un desgaste energético muy elevado, que no le va a permitir a la célula pues recuperarse con facilidad. Trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos de hambre, ¿sí? Mucha depresión, etcétera, que finalmente está causado por la forma en cómo estamos viviendo. Así que espero que hasta aquí, en esta parte, les quede claro de qué manera se mueve este chi, este flujo dentro de nosotros y que está integrado a su vez con el sistema nervioso. Es muy relevante que cuando ya queremos usar esta energía como una siguiente fase, para empezar a materializar cosas, ya sea a nivel físico, emocional, mental y espiritual, debemos conocer la inteligencia que maneja cada campo de energía, ¿no? Cada frecuencia de luz, ¿sí? Y para ello es importante, como ya dijimos en la primera fase del entrenamiento, es poder verla, ¿sí? Poder ver el color, porque la única forma real que tenemos de materializar esta idea en este plano de la forma es ver el color, ¿sí? Ver el color hasta poder ver, algunos meditadores logran poder ver el color que viaja por cada meridiano, ¿sí? Si por el meridiano del pulmón, por la vía de luz del pulmón, viaja la energía de luz blanca, es poder con los ojos cerrados poderla ver. Si por la vía de luz del estómago viaja la luz amarilla, es poder verla. Si por el meridiano de la vesícula biliar viaja la luz verde, es poder verla con los ojos cerrados. Y así sucesivamente, esto nos va a dar una capacidad de que el órgano mantenga su inteligencia física
emocional, mental y espiritual. Esto sumado a la cantidad de movimiento, al movimiento que requiere cada órgano, a la emoción y al pensamiento positivo que requiere para co-crear la cantidad de luz que se genera en cada órgano. Eso significa que se necesita de un orgasmo, yo le llamo orgasmo cósmico, para producir dentro del órgano y dentro de la víscera y dentro de toda nuestra estructura esa capacidad de transformar las cosas negativas en positivas, de poder que se materialicen, de poder cambiar una ira en 5 minutos o en 3 minutos, de cambiar una frustración, de cambiar un sentimiento de miedo, una emoción de miedo, porque el miedo es una emoción. Cambiar la euforia por la paz, etc. Cambiar el odio o cambiar el rencor o cambiar la injusticia, etc. Esto significa que la energía negativa o estas frecuencias de energía inferiores, que también las manejamos con nuestro pensamiento, van a hacer que en los órganos se desarrolle, pues, esta capacidad de co-crear emociones negativas, pero también a su vez la capacidad de co-crear emociones positivas y sentimientos positivos. ¿Sí? El sentimiento de la compasión o el sentimiento de la maldad, ¿sí? Pero es el ser humano el que está llamado, el que está invitado a ser capaz de manejar la energía con su pensamiento y con su corazón, de ser capaz de transformar un pensamiento negativo en positivo. Nos dice la tradición que somos el resultado de lo que creemos, de la forma en cómo hemos pensado hasta este momento, eso es lo que somos, y de la forma en cómo seguiremos pensando, de esa manera seguiremos siendo en adelante. Pero esto depende mucho de cómo, de cuál conducta estamos manejando, es decir, por qué estamos produciendo tanta ira, por qué estamos produciendo tanto miedo, etcétera. ¿Cuál es la cantidad de luz que estamos ingresando a nuestro ser? De esas frecuencias de luz, porque una cultiva el miedo, otra cultiva la benevolencia, etcétera. De esa cantidad de luz, de esas cantidades de colores, ¿cuáles son los colores y la inteligencia de esa luz que ingresa a nosotros y nos está ayudando a generar ciertos factores negativos? Y partimos allí, por ejemplo, de algo muy importante, de cómo manejar la inteligencia de la luz en los alimentos, en el sabor, por ejemplo. ¿Sí? Si comemos alimentos verdes y el prado es verde y el prado produce vida, los árboles producen oxígeno, etcétera, y que el color del hígado, la frecuencia de luz del hígado es verde, ¿sí? Y que es el mayor laboratorio químico o biológico que tenemos y que purifica y puede transformar la sangre y limpiar la sangre cada 3 minutos, entre muchas cosas. Significa que si no estamos comiendo vegetales, si no estamos comiendo cosas verdes, pues desde ahí ya no le estamos ayudando, ya no estamos manejando el chi. Desde ahí ya no estamos siendo inteligentes para manejar el Espíritu de Dios. Si no tenemos la oportunidad de irnos a un baño verde, como le llaman en China, ¿sí? Es meterse en la montaña, ¿sí? 2, 3 horas a la semana, 8 horas, ¿sí? Y quedarse allí haciendo una descarga eléctrica de toda esta cantidad de energía que estamos recibiendo en el día a día a través del celular, del computador, de los carros, del smog, etcétera, del estrés, ¿sí? Es una carga de energía eléctrica pesada, ¿sí? Que estamos recibiendo. Pero si no usamos nuestra inteligencia como seres humanos para ser capaz de co-crear otra manera de manejar el chi, de manejar ese Espíritu de Dios, pues bueno, el chi se queda ahí, ¿sí? Y ahí no va a pasar nada, ¿sí? Si no tenemos esa capacidad de comer un brócoli, de comer una lechuga, de comer algo verde, ¿sí? Pues bueno, no la vamos a estar usando, no estamos siendo lo suficiente inteligentes para usar la sabiduría de Dios. La tradición nos dice, el ser humano daña con estupidez lo que Dios le da con sabiduría. Entonces, así pasa con el hígado, por ejemplo, y con la frecuencia de luz verde. ¿Y cuánta aplicación tiene la inteligencia de la luz verde en el plano físico, en el plano emocional, mental y espiritual, ¿no? Podríamos decir que la frecuencia de luz verde produce humildad, sí, que la lechuga produce nobleza, ¿sí? Y así sucesivamente. Podríamos hablar de todo eso, sin embargo, pues no es el enfoque como tal
de la conferencia, pero para que nos hagamos una idea de que la luz tiene una inteligencia y que tiene una aplicación, esa inteligencia tiene una aplicación en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sean físicos, emocionales, mentales y espirituales. Así que es muy relevante que tengamos o que hagamos un cliccito allí, que intentemos empezar a cambiar, a revisar ese sistema de creencias negativos, limitantes, de miedo, que hasta ahora han guiado nuestra vida, que hasta ahora han guiado nuestro propósito de existencia. Y empecemos a ir más profundo de nosotros, a escudriñar dentro de nosotros cómo podemos co-crear unas nuevas verdades, un nuevo sistema de creencias que me haga pensar diferente, sentir diferente, creer que más allá del átomo existe otra cosa, ¿sí? Que hasta hace un tiempo solo existía el electrón, pero ahora existe otro mundo de partículas, ¿sí? Y que ahora la cuántica nos dice que la realidad que yo veo al frente, la veo dependiendo de lo que siento y lo que pienso, de que la forma en cómo estoy pensando, estoy co-creando una nueva realidad. Pero permitirse comprender todo esto, aplicarlo a la vida, aplicarlo a nosotros, pues requiere de un trabajo interior, requiere de poder darme la oportunidad de permitirme sentir eso, de estudiarlo y empezar a cambiar todos nuestros patrones, la forma en cómo yo creo de mí a nivel físico, cómo creo de mí a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Todo este tipo de elementos hay que empezar a revisarlos para co-crear una nueva realidad y que el chi, el Espíritu de Dios, pueda habitar con su grandeza dentro de nosotros. Se necesita inteligencia, se necesita sabiduría para vivir en un mundo confundido entre el propósito del Espíritu y esta sociedad. Se requiere cierta sabiduría que es importante como buscadores de la luz, como buscadores de una nueva salud, de un nuevo proceso de vida, ¿sí? Empecemos a pensar un poquito, a usar nuestro pensamiento y nuestro corazón verdaderamente para cómo poder vivir de otra manera y que todos estos procesos, como este congreso, apoyen estos procesos terapéuticos que podemos generar o podemos co-crear más conciencia. ¿Sí? Recordemos que existe la ignorancia, pero que existe la conciencia también. Y la ignorancia es que no vemos algo que está más allá, que existe otra posibilidad y que existe una verdad, que existe la sabiduría y que podríamos vivir desde ahí. Pero si no nos abrimos a todos estos aspectos, pues, como ya dijimos antes, el chi y la sabiduría de Dios simplemente va a estar ahí y va a encontrar otro camino y va a usar ciertos elementos de dolor y de sufrimiento para que nosotros un día despertemos. Despertar significa quitar el velo, quitar la ignorancia que tengo ante cierto proceso de la vida que estoy viviendo. Si estoy sufriendo por algo y si mi vida se está convirtiendo en algo negativo en los ámbitos físicos, emocionales, mentales, espirituales, familia, pareja, estudio, etcétera, y todo es un caos, ¿cuáles son las creencias que yo tengo hasta este momento que me han llevado a este caos? Pero como especie humana, ¿sí? ¿Qué puedo usar a nivel de la sabiduría para poder co-crear un nuevo sistema de creencias, una nueva realidad, una nueva versión de mí, como dijo el Maestro Jesús? Si quieres conocer el reino de los cielos, debes volver a nacer. Y volver a nacer es volver a co-crear un nuevo sistema de creencias. Unas que no estén basadas en el miedo, sino que estén basadas en el amor divino, que estén basadas realmente en esa inteligencia de Dios que nos lleva por la ruta del Espíritu. Así que, pues esta es una parte relevante a comprender dentro de todo este proceso y que tengamos claro que siempre que pensemos en algo, estamos manejando energía. Si estamos pensando algo negativo, estamos pensando en energía negativa o estamos manejando energía negativa. Pero si estamos pensando en algo positivo, estamos manejando energía positiva. Si estamos pensando en cómo robar, estamos pensando en co-crear maldad en el universo y que esto va a tener un efecto. Y que si estamos co-creando o pensando en bondad, en cómo dar, en cómo construir, en que si quiero ser millonario para ayudar a muchos, pues está muy bien. Si puedo ser próspero para ayudar a otros, si puedo ser muy abundante, pues que esa abundancia se multiplique, pero que no sea solo para alimentar el ego negativo. Entonces,
Desde esta manera hay que empezar a usar el chi. Así es como yo veo la versión de manejar el chi. Después de todo esto, queda el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento que se requiere para empezar a manejar la luz o ese espíritu de Dios dentro de nosotros. Que como ya dijimos, inicialmente es poder ver la luz. Para ello, la primera fase, pues yo les invito a que consigan retazos de papel de colores lumínicos, ¿sí? Plateados. Es decir, si quieren ver la frecuencia de luz roja o rosada, que sea lumínica, que sea plateada, la ven con sus ojos abiertos un minuto y luego la ven con los ojos cerrados. Así hasta que puedan ver el color, lo hacen por 1 o 2 semanas, todos los días, 2 veces al día. Y poco a poco la frecuencia de luz va a empezar a anclarse entre ustedes. La frecuencia de luz que normalmente uno no ve, o por ejemplo, uno quiere ver la frecuencia de luz verde y termina viendo el café, significa que de ese color falta mucho dentro de nosotros, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay un desfase de esa energía dentro de nosotros. Entonces la primera fase es esa. La segunda, tradicionalmente o antigua, era mover los brazos, mover la energía, empezar a mover, hacer movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empujar la montaña, ¿sí? Como se hace en el Qigong, ¿sí? Sostener el cielo, ¿sí? Movimientos suaves, muy suaves, que van a hacer que el yin y el yang, como la energía está compuesta por el yin y el yang, pues se empiece a mover dentro de nosotros. Si estamos haciendo un movimiento que haga extensión de muñeca de esta manera, ¿sí? Estaríamos activando los meridianos yin. Pero si hacemos flexión de muñeca, estaríamos manejando el yang, que serían los 3 meridianos yang que van por la parte externa del cuerpo. El Qigong consiste en eso, en que el movimiento, ¿sí? Active los meridianos, en que si tensamos un dedo, ¿sí? Estamos activando cierto meridiano, ¿sí? Y para eso son los movimientos. Esos movimientos deben acompañarse con la respiración, deben acompañarse con la frecuencia de luz, con la intención que quiero hacer con esa energía. Y desde ahí surgen muchos tipos de Qigong. El Qigong terapéutico, el Qigong médico, el Qigong energético, el Qigong espiritual, ¿sí? El Qigong de la salud, entre otros, ¿sí? Entonces, es de esta manera que se va practicando posturas, movimientos asociados a cada órgano, a cada entraña, a cada meridiano, ¿sí? Para que la luz viaje por este recorrido energético o por esta vía de luz y se restablezca el flujo del chi. En la medida en que la persona sea disciplinada, practique constantemente, idealmente 2 veces al día, 15, 20 minutos, el chi va a empezar a fluir. Va a empezar a coger ese chi que está en el universo, ese chi que Papá Dios nos está dando constantemente, que la Madre Naturaleza nos está dando, y va a entrar a nuestros meridianos. Y por ese tubo se va a empezar a anchar, se va a empezar a poner ancho, fuerte, potente, ¿sí? Esto es así de sencillo, como que la piel está flácida, el tubo está muy chiquito, el tubo de luz está muy chiquito. No es solamente que no haya buena fibra muscular, no, la fibra muscular también va a depender de la cantidad de luz que exista dentro del tubo, porque el tubo de luz tiene la inteligencia física, emocional, mental y espiritual para mover toda la estructura del ser humano. Entonces, no es solamente que me ponga flácido, que con los años me voy poniendo flácido. Me voy poniendo flácido porque en los tubos se le va acabando el chi. En las vías de luz se va agotando la cantidad de energía. Si se va agotando la cantidad de energía de los órganos, de las entrañas y de toda la estructura. Por ende, me voy poniendo viejo, ¿sí? O ya no puedo realizar ciertas actividades, ¿sí? Ya no puedo pensar tranquilo, o ya tengo más miedo que etc. Así que toda esta serie de detalles van a ser elementos extremadamente importantes para entender la práctica del Qigong. Recordemos que todo este tipo de ideas han sido conservadas a lo largo del tiempo, a lo largo de la sagrada tradición, para aprender que el ser humano desarrolle una nueva inteligencia, una nueva forma de vivir, ¿sí? Que podamos desarrollar unas grandes virtudes, que podamos desarrollar una capacidad
de vivir más alegres, de vivir con alegría, de vivir realmente, ¿sí? Esperamos entonces pues que esta conferencia sirva de apoyo en este congreso, sirva a todos como un gran proceso de información. Y bueno, a partir de este momento me gustaría escuchar a Luz por saber si hay alguna pregunta con la cual podamos complementar este proceso de información. Así que mi querida Luz, aquí estoy para escuchar y poder informar en lo que más se pueda. Chifu, para mí es un deleite escuchar la medicina tradicional china, porque, pues como sabes, y estamos en una segunda etapa de esta investigación de los 108 nuevos métodos que no son nuevos, como la medicina china. Y como tú bien lo planteaste, sí, durante 5.000 años, la medicina tradicional china y esta energética ha venido siendo poderosamente influyente en el desarrollo de la salud del ser humano en todos los aspectos, pero que en Occidente aún estamos sentados en las mesas de trabajo decidiendo si lo consideramos medicina o no. Entonces, como tú lo planteaste también, vamos a ver si en los próximos 5.000 años se toma una decisión con relación a si es influyente o no. Mientras tanto, a eso viene el Congreso, precisamente, a sacar a la luz una serie de metodologías, de alternativas, de situaciones que energéticamente han salido a la luz con todo este proceso del desarrollo de la tecnología. Muy bien, Luz. Te quiero dar las gracias por estar presente en el Congreso. Te quiero dar las gracias a Juancho también por hacer presencia y sé que nos va a influenciar bastante un poco más adelante. Tengo muchas preguntas. En la primera etapa del Congreso estábamos dirigiéndonos a personas que no sabían nada de energía, pero con esas 36 conferencias realmente se hizo un trabajo impresionante y en esta segunda etapa estamos yendo ya no al que no sabe de energía, porque si estuvo en el Congreso, pues ya sabe, y la idea era elevar la frecuencia. En esta segunda parte vamos a hacer una nivelación con los que sabíamos algo de energética y los que no sabíamos, en este momento ya entramos al mismo salón de clase. Y el tercer nivel, pues va a ser como la educación superior, la titulación y la parte exitosa donde vamos a volar conjuntamente. Primero que todo, ¿quién es Chifu? ¿Cómo llega Chifu a tener todo este conocimiento y a estar tan apasionado y a verte tan joven como yo te veo? Porque ha sido un proceso de vida. Entonces, cuéntanos un poquito de ti para entrar en materia, por favor. Gracias, Luz. Este camino inicia conmigo a los 12 años aproximadamente, formalmente a los 14, pero a los 12 años empecé a descender información, cosa que no comprendía en ese momento. Escuchando a quien fue mi maestro, el doctor Mariano Rivera Sánchez, un naturópata que en este momento se encuentra en México, al cual le debo mucho de lo que se ha mostrado y de lo que enseño. Pues bueno, allí a los 14 años lo conocí y empecé este proceso, ingresé a un templo Shaolin al cual él dirigía, y bueno, desde allí inicié este entrenamiento de la medicina china, un entrenamiento de una línea marcial, donde aprendí el manejo de las plantas medicinales y de algunas otras cosas a nivel de la cultura china y la cultura tradicional. Bueno, con él estuve 25 años, casi 23 años aproximadamente, he estado. Tengo 40 años y bueno, después estuve en la universidad y pude complementar todas estas informaciones tradicionales que los libros y el maestro pudieron transmitirme.
y de una forma científica, pues ya luego estudiarlas de otra manera y empezar a aplicarlas en consultorio, en consulta, en conferencias, etcétera, en todos estos procesos terapéuticos con los cuales apoyo a mis pacientes, a todas aquellas personas pues, que llegan a mi vida. Así que pues básicamente ese ha sido ese proceso. Durante ese proceso pues inicialmente desde mis 14 años pues me volví vegetariano, nunca tomé ni fumé y empecé el cultivo de la energía de otra manera. He procurado manejar mi energía sexual de una forma más inteligente, cultivar las emociones, cultivar un pensamiento positivo, una bodhicitta, como dice el budismo, una mente elevada, y buscar en lo posible intentar vivir con alegría. Eso es básicamente. Cuando hablamos de la inteligencia de la luz, que me parece un título bellísimo para esta conferencia, también hablas de la inteligencia de la célula y también nos estás hablando de entrar en quietud, en silencio y manejar los 5 sentidos. ¿Cómo unimos todo eso? Sí. El pensamiento puede surgir a través de la revelación. Es decir, cuando la información llega, expresa... Espera, por el sonido ya no te coge la pantalla a ti, sino me está cogiendo a mí, algo pasó. Habla más duro. Ok. Ya, ahí. Listo. Ok, cuando el pensamiento puede llegar a través de Baihui, las 100 reuniones, la puerta de los dioses, es una información que viene del cielo. Y pues puede ingresar a nuestro corazón para saber qué hay que hacer. Sin embargo, la luz es la que va a producir el pensamiento. Es así como va a producir la célula. Cuando la luz cae a la planta o llega al espermatozoide, el espermatozoide cósmico, esta luz llega a través del semen al útero de la mujer, llega con una inteligencia y esta inteligencia la trae la luz, ¿sí? En la medicina china se le llama, o en el Qigong se le llama el Yuan Qi. Es la inteligencia de Dios depositada en una estructura. Y bueno, pues en este caso estaría habitando en las células del semen. Y desde allí la inteligencia de la luz va a poder co-crear o materializar, que en este caso sería un feto, ¿sí? De la misma manera en una planta, de la misma manera en el ser humano una idea, de la misma manera una cantidad de energía espiritual que va a hacer que el ser humano tenga fuerza, tenga potencia, tenga grandeza, que pueda guiar el propósito del ser humano ante otras personas. Y la forma de integrarlo, de poder integrarlo con los 5 sentidos, es permitiéndose tapar los 5 sentidos un poco, ¿sí? Taparlos para que los ojos no vean, los oídos no escuchen, la boca no coma, la piel no toque, la lengua no hable. De esta manera vamos a empezar a conservar de forma natural que esa energía va a seguir ingresando a nosotros, pero nosotros no la vamos a gastar. Por eso se dice dentro de la tradición que el que no logra o no se da la oportunidad de exponer sus sentidos, es decir, el que no se da la oportunidad de entrenar sus sentidos de esta manera, nunca sabrá quién es, ¿sí? Porque siempre vivirá de alguna manera condenado por lo que diga el ojo, por lo que diga el olfato, los oídos, la comida, etc. Y pues esa es una verdad ilusoria. Es como sacié el hambre, estoy feliz, pero al ratico tengo de nuevo hambre, por ende ya no estoy feliz. ¿Sí? Esa es la verdad del samsara, del sufrimiento, o de la vida como tal. Es lo que genera crisis en la existencia. Entonces, cuando el ser humano se da la oportunidad de entrenar los sentidos, va empezando a desarrollar esta fuerza interior, esta inteligencia de Dios dentro de sí mismo, a poder aguardarla, que se mantenga entre el océano del chi, entre las vías de luz, para tener fuerza
y que no viva simplemente acorde de los 5 deseos que producen los 5 sentidos. De esta manera, pues el ser humano va integrando toda esta cantidad de energía y va desarrollando un potencial físico, emocional y mental espiritual. ¿Qué papel juega el ayuno? Y cuando estamos hablando de ayuno, yo entiendo, y tú me corriges, por favor, que no es solo un ayuno de no comer, sino un ayuno sexual, es un ayuno de pensamientos, es un ayuno de malas palabras. ¿Qué papel juega y qué tipo de ayuno es? Gracias. Ayuno significa hay uno, ayuno con Dios, ayuno con el Espíritu, ayuno con la madre naturaleza. Se puede hacer ayuno de alimento, se puede hacer ayuno de visión, ayuno de verbo, ¿sí? También conocidos como votos, voto de no hablar, voto de no escuchar, etc. En la medida en que el ser humano o el aspirante se permita hacer este tipo de entrenamientos, va a empezar a conocerse a sí mismo, va a empezar a observarse que mucho de lo que habla, pues no tiene sentido, que la gran mayoría de lo que escucha es basura, y así sucesivamente. Pero llega un momento en el proceso de conciencia, en el proceso de mirar hacia adentro, de mirar su parte interior, que se requiere de estos procesos, simplemente de no comer 72 horas, 48, 24, 16 horas, 9 días, 12, 15, 24 días, a irlo acompañando con encierros posiblemente o retiros donde se tape la visión, se quede uno quieto, no se escuche y no se hable, ¿sí? Cuando se combinan todos los elementos y los 5 sentidos, pues se produce una grandeza mayor, una grandeza espiritual mayor, para que el ser humano pues se conozca a sí mismo. Pero lo cierto aquí es que el ser humano, si quiere volver a nacer, debe permitirse esto. Si quiere volver a co-crear un nuevo sistema de creencias, debe revisar todas sus emociones, debe revisar y darse la oportunidad de exponer los 5 sentidos a la nada, es decir, a estar en la montaña o a estar en quietud o a no hablar o a no ver o a no comer. Y desde ahí empezará a conocerse a sí mismo y encontrará la verdadera fuerza del espíritu y su verdadera grandeza como ser humano. Aquí haciendo un paréntesis, Chifú, esto de los votos también es bien complicado y me gustaría tocar un poco ese tema, porque resulta que ahora está muy de moda que hagamos ejercicios para eliminar votos que hemos hecho en otras vidas y que entonces si soy pobre y que no me entra el dinero o que no fluye o que no consigo pareja, entonces el voto de castidad y resulta que es que en 1500 hice un voto de castidad y resulta que ese voto quedó conmigo y ahora pues no puedo disfrutar la sexualidad o la riqueza o el amor. Entonces también, ¿cómo nos orientas para que esos votos no generen esa trascendencia tan profunda? Gracias. Precisamente se trata de una decisión que debe estar basada en el amor. Se trata de una decisión que debe estar basada en la compasión por sí mismo y luego para los demás, en un amor propio, en que si ayuno es para cultivarse a ti mismo hacia la elevación del amor, que si manejo la energía sexual de una forma más espiritual o de una forma más ancestral, como lo plantea la tradición, es para elevar el espíritu hacia Dios, pero no para castigarme. Que la religión en tiempos antiguos, como en el oscurantismo, la Inquisición, etcétera, 1500, como lo acaba de decir Luz, fue usado de esta manera porque uno de los objetivos, como yo lo veo, de la religión fue inculcar miedo. Pues claro, estos votos se llevaron hacia eso, pero no se llevaron hacia el amor. Entonces, esto sí queda grabado y queda registrado. Entonces hay que saber hacerlos. No es castigarme, sino es ofrecerme algo a mí mismo y a la vida y a los demás. Y desde ahí estoy cultivando el sentido y las grandes virtudes del ser humano que lo hacen libre y que lo llevará a encontrar su propia verdad.
bueno, hacer este tipo de ayunos ya podría ser uno de los ejercicios que nos está dejando esta conferencia, que es, y que ya han sido muchas, los vamos a ir aclarando en el camino de estas preguntas que tengo para Shifu. Otro tema que has tocado varias veces y que está también muy de moda, pero que quiero digerir, no sé cuál es la palabra, darle un poco más de luz para que esa palabra co-crear tenga un significado más profundo en lo que nosotros hacemos en lo cotidiano. ¿Tú qué opinas? Okay. Co-crear tiene que ver con la capacidad de manifestar, de hacer que algo se materialice. Es decir, si tú dices, necesito 5 millones para comprarme una cámara, ¿cuál es la capacidad de manifestación que tienes ante el universo para hacer que eso se materialice? Y esa capacidad de manifestación básicamente se da dada por el sistema de creencias. El sistema de creencias lo va a dar la sociedad, la familia, el padre, el profesor, el colegio. Lo que aprendimos inicialmente de los 0 a los 7 años o en el hombre hasta los 8, y nos va a establecer una información que va a quedar allí de forma positiva o negativa dentro de nuestro niño interior, o lo que hoy día se le conoce como niño interior, y va a establecer un patrón de manifestación. Y a raíz de esto, pues, esta información se da desde el miedo o desde el amor. Cuando un padre empodera a un niño a través de la creencia positiva, pues este niño en su adultez va a ser capaz de manifestar desde el amor y no desde el miedo, ¿sí? Pero cuando los pensamientos que surgen cuando decimos necesito estos 5 millones de pesos y automáticamente aparecen una serie de pensamientos negativos, es decir, la cantidad de pensamientos son más negativos que positivos, significa que automáticamente estoy manifestando desde el miedo. Y estoy manifestando desde el miedo porque el sistema de creencias que tengo ha sido desde el miedo. Y aprendí de esta manera, por ende me voy a comportar de esta manera. Hasta que yo no cambie mi sistema de creencia, no podré co-crear una nueva verdad de lo que yo creo de la vida, de cuánto soy capaz de manifestar, de cuánto soy capaz de recibir, de cuánto soy capaz de dar, de cuánto soy capaz de amar, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de co-creación o co-crear es lograr que algo se manifieste, y depende mucho de si lo manifiestas desde el miedo, desde el amor, y eso está dado por el sistema de creencias. Entonces, dándole como un resignificado, pues toda la vida hemos co-creado. Lo que pasa es que es una palabra que se ha puesto de moda, como estas terapias que estamos sacando a la luz, pues toda la vida han existido, pero volvemos a lo mismo. Si hemos co-creado toda la vida, porque toda la vida hemos pensado y eso se ha realizado, lo que entiendo es que ahora hay más conciencia al estar haciendo esa observación mental para poder co-crear lo que realmente queremos. También hablaste, Shifu, dijiste que estamos en una tercera dimensión, de acuerdo a ciertos planos de luz, y hoy en día se dice que estamos en la quinta dimensión. ¿Cómo es eso? Al fin estamos en la tercera, estamos en la quinta, vamos para la octava. ¿Cómo unificamos estos criterios? Ok. Como lo entiendo, me voy a permitir ponerme de pie. Bueno, acá no alcanzo, pero si usamos a Juancho, bueno, ¿cómo hacer esto? Sabemos que tenemos 7 centros energéticos. El primero estaría entre el sexo y el ano, el segundo acá, el tercero al lado del estómago, el cuarto en el pecho, el quinto en la garganta, el sexto en el entrecejo y el séptimo arriba en la cabeza. Para los chinos hay uno más abajo en las piernas. Para los hindúes, como lo conocemos acá, solamente estos 7, para los chinos 8. Se habla de 22 dimensiones. Las primeras 7 son estas que estamos nombrando, 7 códigos de luz, 7 capacidades que tiene el ser humano.
7 manifestaciones de co-creación de esta luz que habitan en el ser humano, y que las inferiores están dadas por el miedo y las superiores más por el amor. Parte del proceso del ser humano es invertir ese proceso, y sobre todo lo que está haciendo ahora el planeta. Entonces, cada una de estas, este vórtice de energía, este chakra, como se le llama en el hinduismo, este vórtice es un centro de luz. Un chakra es un vórtice que tiene una función física, emocional, mental y espiritual. Da a su vez una prueba, es decir, una prueba para mover la cantidad de luz requerida, lo que requiere el centro, para que produzca las manifestaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales. ¿Sí? Entonces, el primer centro, el inferior, ¿sí? Que sería el rojo, como lo conocemos abajo, habla de la voluntad, ¿sí? De que yo quiero algo, ¿sí? El segundo nos habla de que lo deseo, el chakra sexual. El tercero nos habla de lo puedo, yo puedo algo. El cuarto, yo amo. El quinto, yo expreso o comunico. El sexto, yo veo. El séptimo, yo soy. Me dice para los chinos en el primero, yo estoy abajo, sí, como que aquí estoy para empezar un camino hacia arriba. Entonces, cuando esto se manifiesta en el plano humano, ese yo quiero, que está en el primer chakra, yo deseo, en el segundo, yo puedo, precisamente se habla de empoderamiento en estos tiempos. Empoderamiento significa que el tercer chakra ya pudo lograr algo. Yo quiero un carro, ¿sí? Entonces, el primer chakra dice yo quiero, el segundo dice lo deseo, ¿sí? Y en el tercero, ¿lo puedo o no lo puedo? ¿Sí? Primera dimensión es primer chakra, segunda dimensión es segundo chakra, tercera dimensión es tercer chakra. Estamos en la tercera dimensión aún. Esto es claro, ¿sí? Las dimensiones simplemente son un nivel de percepción, ¿sí? Una cantidad de energía, un sistema de creencias de cómo yo muevo la materia, de cómo yo muevo la energía acorde al primer chakra, al segundo y al tercero especialmente. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo quiero un Lamborghini, yo quiero un Ferrari, pero el miedo habita en mi primer chakra, me tiemblan las piernas para producir el dinero y no puedo producir ese dinero, significa que no puedo, que el tercer chakra no tiene la capacidad, que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, por ende habito en tercera dimensión, ¿sí? Y mi realidad es hasta ahí, ¿sí? Quiero comprarme la casa de mis sueños, quiero casarme con la mujer tal, etcétera. Estas son cualidades de la tercera dimensión, que es la meta básica que el ser humano ha tenido hasta estos tiempos. Quiere lograr poder algo, ¿sí? Lograr una pensión, una finca, etcétera, ¿sí? Entonces, tercera dimensión es hasta ahí. El miedo viene de abajo, por eso cuando tenemos miedo nos tiemblan las piernas. Porque los chakras inferiores manejan el miedo. Yo quiero, deseo y puedo, maneja el miedo. Cuando yo puedo, ya no tengo miedo. ¿Sí? Entonces, tercera dimensión es hasta ahí. Cuarta dimensión es el amor. ¿Sí? Todo eso que yo quiero, deseo y puedo debe ser clasificado por el amor, que sería el cuarto centro. Quinta es lo comunico, lo expreso. Yo veo, para no caer en la fantasía espiritual, y yo soy. Entonces sería sexta y séptima. De ahí para arriba, pues hay otra serie de dimensiones que van a hacer a que el espíritu se eleve y se eleve y se eleve cada vez más, ¿sí? Pero se requiere primero trascender estas fases, estar en cuarta dimensión todavía. No estamos en cuarta dimensión, estamos caminando cuarta dimensión. Significa que todos los procesos de lo que yo quiero, deseo y puedo, es decir, si yo quiero un Lamborghini, quiero un Ferrari, etcétera, ¿lo quiero para qué? Para que ayudar a erradicar el sufrimiento. Quiero una compañía grande con muchos empleados para yo llenarme de dinero o para que muchos coman y para que otros sean felices, ¿sí? Para disminuir el sufrimiento. Pero tercera dimensión, la persona que piensa con tercera dimensión nada más, ¿sí? Con yo puedo, yo quiero ser presidente y soy presidente y uso ese poder
La prueba del tercer chakra es el poder. ¿Qué hago con ese poder? Logré construir mi casa de mis sueños, logré comprar el Lamborghini, logré casarme, logré, etcétera, logré. Yo pude esto, puedo esto. ¿Qué hago con ese poder? ¿Ayudo a los demás a que se eleven o simplemente lo tengo para yo cultivar mi falso yo? Sin embargo, se necesita de estas experiencias, porque si te crees que siendo capaz para ayudar a los demás, entonces vas a ser más grande espiritualmente, ¿sí? Entonces, tercera dimensión es esa. Cuarta, estamos en cuarta porque estamos modificando nuestra forma de ver esa realidad, de ver esa tercera percepción. Ya no compro un Lamborghini simplemente para mí, sino para que todos nos elevemos. Quinta es aquí. En quinta no hay forma. El Lamborghini pierde la forma. El perro ya no es perro. La dimensión, la energía del gato es de quinta dimensión, la energía del perro es de cuarta dimensión, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero se requiere de una serie de comprensión, es decir, vuelvo y repito, las dimensiones simplemente son una forma de percibir la realidad, ¿vale? Pasándolo a palabras castizas, diríamos que es la misma energía con diferente bombillo, foco, un poco más pequeña la luz a más grande, como un faro. Hablamos del Chen, la psiquis, la visión interior, pero también hablamos de que existen 3 objetivos dentro de este proceso, que es recuperar la salud, alargar la vida y el proceso de iluminación. ¿Cómo unimos ese Chen, visión interior, con esos 3 objetivos? En la medida en que vamos desarrollando conciencia, y la conciencia la vamos despertando en la medida en que quitamos el velo de la creencia, las creencias que tenemos. Es decir, siempre necesitamos de una crisis, ya sea de pareja, de familia, de amigos, de salud, de dinero, para co-crear una nueva verdad dentro de nosotros mismos. Necesitamos, el universo usa este sistema de crisis para elevar la energía, para elevar el pensamiento y los sentimientos del ser humano. Entonces, la crisis hace que haya un trastorno de conciencia, haya un dolor, haya un sufrimiento. Y desde allí el ser humano empieza a preguntarse qué puede hacer para salir de este sufrimiento, qué puede hacer para salir de este dolor, para volver a estar bien, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, el Chen se trastorna, salen emociones negativas, pensamientos negativos, etc. Pero, así como existe esa experiencia negativa, existen otras cosas positivas. Amigos que te ayudan a que leas un libro diferente, a que escuches una conferencia, a que escuches una película o veas una película de positivismo, etc. Y todo esto va haciendo que el velo se desvele esa creencia negativa que teníamos y surja una nueva creencia dentro de nosotros. De esa realidad que veíamos con los ojos, o con unos ojos más o menos empañados porque había un velo ante una nueva creencia, ya se quita. Y cuando se quita, entonces surge una nueva verdad. Y me doy cuenta que esto que estaba viviendo no era simplemente algo que desaparece o que está en el tiempo, pero que no era tan real. ¿Sí? Lo más fácil es compararlo con el sueño, ¿sí? Con los sueños. Estar durmiendo y soñando y luego darnos cuenta que no era verdad. Es la misma cosa. De esta manera, entonces, pues el Chen se va activando, el espíritu se va elevando y con ello, pues aprendemos a ir por la vida de una forma más natural, más armoniosa. Con ello, en la medida en que nos suceden varias experiencias de estas, repetimos varias experiencias de estas, empezamos a tomarle el hilo a la vida,
¿sí? A que realmente el cambio es necesario, de que la ley de las 8 leyes del cielo, la ley del cambio es una herramienta extremadamente importante, porque esa ley del cambio nos va a generar crisis. Los seres queridos se mueren, los amigos se van, me quedo sin trabajo, ¿sí? Se me acabó el matrimonio, etc. Y todo esto es una crisis, nos puede causar crisis. Dependiendo del sistema de creencias que yo tenga, pues voy a manejar la situación. Dependiendo de la cantidad de miedo o de la cantidad de amor que tenga dentro de mí, voy a manejar la situación. Y ahí existe la diferencia en cuánto miedo tengo y cuánto amor tengo, ¿sí? ¿Cuánto confío en la vida? ¿Cuánto confío en el universo para volver a empezar? ¿Cuánto confío en mí mismo? ¿Cuánto confío en mis habilidades físicas, emocionales, mentales y espirituales para volver a empezar, para volver a entender, para comprender que la vida me está mostrando una nueva verdad y que necesitaba de esa experiencia para seguir otro camino más elevado, para que llegue una mejor persona a tu vida, para que llegue unos mejores pensamientos, unos mejores sentimientos, unas emociones más positivas, para que me alimente mejor, para que definitivamente haga ejercicio, etcétera. ¿Sí? Es así como la vida usa esto y nos vamos elevando poco a poco y entonces vamos integrando todo. Algunas personas lo llaman Maya, que es esa ilusión de que estamos viviendo algo, pero que cuando cae el velo uno dice, ¡ah! Que es lo que llamamos, uy, llegó la luz, cuando vi. Y también es llamado en ciertas metodologías como un punto de quiebre, a partir de algo que sucedió en mi vida, que nos ha dicho como a través de un dolor, de una crisis. Ese es un punto de quiebre donde nosotros podemos decir, desde que murió mi mamá, pasó tal cosa. Desde que me divorcié, pasó tal cosa. Chifu, aquí la pregunta es, ¿solo podemos crecer a través del dolor, del sufrimiento? Gracias. Sí, no, Luz. El iluminado, uno de los iluminados, de los que ya despertaron, Siddhartha Gautama, el Buda, dijo 4 nobles verdades. La primera que dijo, la vida por naturaleza trae el dolor. Esto no significa que esté a favor del dolor, no significa que tengamos que buscar el dolor para elevarnos, no. Significa, como yo lo entiendo, que la vida, en la medida en que queremos cosas más grandes, más elevadas, más positivas, vamos a tener una crisis. Y yo veo este término de dolor que Buda dice como la vida por naturaleza trae el dolor. Lo refiero a crisis. La responsabilidad de nuestra propia salud, porque es la base de todos los aspectos que puede tener un ser humano. Sin salud, pues, ¿cuál prosperidad o cuál abundancia o cuál amor si estamos centrados en nuestras propias miserias? Y como nos ha dicho, es un trampolín para elevarnos, para crecer. Así es. Hablamos de la física cuántica, hablamos de la medicina preventiva, no hemos hablado, pero vamos a hablar, de hace unos años, la métrica de la vida eran de 45 años, una persona de 45 años era un anciano, entonces las noticias decían, murió un anciano de 45 años, o sea que Chifu, pues ya casi que eres un anciano, Chifu. Pero viene este hombre que nos está diciendo hoy que puede haber una métrica de 125 años. Con ese poder que da el manejo de la energía, y nos habla también de unas creencias limitantes. ¿Cómo manejo mis creencias limitantes? ¿Qué son? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo las transformo? ¿Y cómo me proyecto a esos 125 años? Por favor, Chifu. Gracias. Bueno, este es un tema un poco más largo, ¿no? Las creencias limitantes, como ya dijimos, son todas aquellas informaciones de cómo yo creo que soy.
¿Cómo creo que eso que soy es mi verdadera realidad? Cuando la vida siempre va a estar cambiando, ¿sí? Cuando me enfrento a mi pareja con algunas emociones, cuando mi pareja, mi mamá, mi familia, me hace sentir unas emociones que trastornan mi conciencia, unos pensamientos que trastornan mi conciencia, y yo creo que tengo la razón, y yo creo que yo estoy en la verdad, y que no debo cambiar, pero aparte me sigue doliendo, y la vida me sigue poniendo experiencias para que me doblegue. Allí es donde yo necesito empezar a mirar hacia adentro, ¿sí? Empezar a mirar quién soy físicamente, quién soy emocionalmente, quién soy mentalmente, quién soy espiritualmente, quién soy realmente, quién soy yo, ¿sí? Para darme cuenta quién soy yo, debo entender el funcionamiento del yo superior y del yo inferior. Debo entender que existe el yo superior y que el yo inferior, que existe un amor y que existe el miedo, que existe la verdad y que existe una creencia limitante que está dada por la sociedad, la educación, la familia, la pareja, los amigos, entre otros, los ámbitos de la vida. Por ende, el primer planteamiento que yo hago para hacer este análisis es, si se tiene los padres vivos, sentarse con los padres. Primero, sentarse en un momento idealmente de gracia, bonito, armonioso, y preguntarle de una forma amorosa, ¿cómo fue concebido? ¿Sí? Si fue deseado, si fue concebido con amor, si fue planeado, si en ellos existía el concepto de amor. 2. Revisar trimestre por trimestre, primer trimestre de gestación, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Qué pasó en cada trimestre? Es decir, ¿qué sentía mamá y papá? ¿Cuánto miedo, cuánta escasez o cuánta abundancia existía en eso? En ese tiempo, en el primer trimestre, segundo y tercero. ¿Cuáles eran los pensamientos y cuáles eran las emociones que vivían en esas dos almas? O solo existía una porque el papá de pronto vino y se largó, o al contrario, sí, como sea. ¿Qué pasó ahí? Porque desde ahí ya estoy co-creando mi niño interior, desde ahí ya estoy co-creando mi verdad, ese sistema de creencias que en la adultez me va a llevar a responder de X manera ante cierta situación de crisis. Como tercera medida, en el momento del nacimiento, ¿cómo nací? ¿Qué pasó en ese momento del alumbramiento cuando saqué la cabeza de ese huequito? ¿Sí? O como me hayan sacado, ¿sí? Si nací por cesárea, que también tiene su influencia en nacer un poco desfasado, ¿sí? Cósmicamente o al ritmo del espíritu que le correspondía. Luego empezar a revisar las experiencias de los 0 a los 7 años en la mujer y de los 0 a los 8 en el hombre. ¿Cuáles son las experiencias que quedaron grabadas en la inconsciencia o en la subconsciencia, que no soy consciente de ellas? Porque en este tiempo la información pasa sin filtro, ¿sí? Todas las palabras que papá y mamá hayan podido decir, abuelos, ¿sí? Amigos, niños, compañeros de colegio, etcétera, van a quedar allí guardadas de forma establecidas, co-creando una verdad en mí, ¿sí? Y como esta verdad es de yo falso, me hice una verdad, me hice una realidad. Y voy co-creando esta verdad. De los 7 a los 14, empiezo a tomar decisiones. 14 a los 21, empiezo a sentir, a enamorarme. 21 a 28, empiezo a definir mi camino, ¿sí? Y así sucesivamente. Y de repente me empiezo a relacionar de otras maneras, con parejas, ¿sí? De pronto siendo padre, etcétera. Siendo empleado, ¿sí? Queriendo metas. Y cuando de repente viene una crisis, no sé cómo enfrentarme con la verdad y con la sabiduría. Entonces, mi primer proceso es hacer un análisis de todo esto, de todo este sistema de creencias, de todas estas informaciones. Supongamos que de los 0 a los 7 años, a los 4 años, me dejaron encerrada en la casa sola un día y con un perro, ¿sí? Y le tenía miedo a ese perro. Esa información quedó establecida de forma inconsciente.
Por ende, pues me va a llevar en la adultez a reaccionar de X manera. Así que, pues, todas estas verdades o todas estas informaciones van a quedar grabadas y necesitamos volverlas conscientes. Ahora, como adultos, necesitamos volverlas conscientes, es decir, sacar lo inconsciente a la conciencia. Volver consciente lo inconsciente. Ver de dónde por qué tengo tanto miedo a relacionarme, por qué tengo miedo al sexo, por qué tengo miedo a la abundancia, por qué tengo miedo a la prosperidad, por qué no puedo co-crear mi empresa, por qué no puedo co-crear una mejor pareja, por qué no puedo co-crear una mejor familia, por qué no puedo ser exitoso. ¿Cuáles son los elementos, cuáles fueron esas informaciones que quedaron grabadas aquí en la subconsciencia que hoy día me llevan a co-crear con miedo? Entonces tengo que revisar todos estos miedos, escribirlos y luego transformarlos en amor. ¿A través de qué? Todo esto viene del miedo, atrás o abajo, pero arriba está el amor, está el Padre, está el amor divino, el cual es regido por la inteligencia de la luz rosa. El rayo de luz rosa. Entonces, el rayo rosa es el único capaz de transformar realmente el miedo en amor. Transformar una experiencia negativa que me puede producir ansiedad en amor. Dentro del protocolo, después de haber analizado todo, tenerlo escrito, analizado, intentar sentir en qué parte del cuerpo siente esa experiencia. La siente en el hígado, la siente en la cabeza, la siente en una pierna, la siente en un brazo. ¿En dónde la siente? Porque la energía es inteligente y viaja acorde a los fotones o los biofotones de lo que yo esté pensando. Es decir, co-crea la luz acorde a lo que yo estoy pensando, co-crea la información acorde a lo que yo estoy pensando y sintiendo y viendo. Entonces, la información va a quedar alojada en ciertas células. Y esta información siempre se quiere mover, quiere salir, buscando la verdadera naturaleza del espíritu. Así que, al querer salir, va a generar la catarsis, va a generar la crisis. Entonces, debemos, para enfrentar la crisis, aprender a comprender que existe el amor divino. Que así como tenemos miedo y estamos haciendo conciencia de esos miedos que tenemos, existe otra verdad, que es el amor divino. Debemos aprender a ver el rayo rosa con los ojos cerrados, a tener conciencia de dónde está la información, en qué parte del cuerpo está la información de ese miedo, co-crear un símbolo de amor que pueda llevar yo con mi mente hasta el niño interior y borrar esa información con el rayo rosa. Transformando esta información, quemando, liberando y programando una nueva información en ese lugar. Pero eso solo lo puede hacer la mente, lo puede hacer el pensamiento manejando la luz y creando un símbolo que libere el programa negativo y cambiarlo por positivo. De esta manera, la información negativa se va y la positiva llega. La repetición de este ejercicio constantemente, aproximadamente por cada experiencia dolorosa, en unos 21 días podría salir adelante, ¿sí? Pero si se hace desde ese concepto, desde ese amor, ¿sí? Entendiendo que lo que nos pasó no es nuestra culpa, no es la culpa de nadie, sino que fue un proceso necesario para yo adquirir conciencia. Si es una mujer de 7 años que fue violada y que tiene trauma en la energía sexual, por ende se le hace difícil manejar la relación sexual en su adultez, debe ir hacia ese momento, hacia esa información y transformarla en amor. Debe borrarla, colocarle un nuevo símbolo, pero debe tener claro qué es el amor divino. Debe creerse qué es el amor divino. Debe saber ver el color rosa, debe saber verlo en el corazón y poder transformarlo.
Desde allí, poco a poco, pues las cosas van a ir cambiando. Y así hacerlo en los diferentes aspectos de la vida. Bueno, posiblemente es el trabajo más difícil que nos han puesto dentro del Congreso, porque algunas personas no tenemos cómo ir a reprogramarnos, averiguar cómo fueron esos primeros meses de gestación. En mi caso, a través del trabajo que he venido haciendo, logré, a pesar de que mi madre murió hace más de 13 años, logré entrar a hacerle preguntas que de verdad aclararon mucho mis procesos de vida. Entonces, si tus padres están vivos, pues qué maravilla, averigua, porque parte de tu proceso del futuro está diseñado a través de esta investigación nuestra en el proceso de pre y concepción. Una pregunta que voy a intentar hacerte, Chifu, y con esta nos vamos. Tiene dos connotaciones. Uno, hablamos de los 9 huecos que tenemos, pero yo aquí sumando son 11, porque pues no podemos descuidar los huecos que tenemos las mujeres en los senos y los hombres en las tetillas, que de todas maneras son los canales y conductos. También hablaste de que ese manejo de esa energía va a cambiar el proceso celular. Hablamos de que tiene que ver el pensamiento, la respiración, el manejo de las manos, el movimiento y la intención que le estamos dando a ese movimiento. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de la energía sexual, de que ese manejo de esa fuerza poderosa que es la que crea la vida a través de esos tubos de luz, que son los que estamos hablando. Ese manejo de energía con esos huecos de los que estamos hablando, por donde transita nuestra energía, tendría que ver también con un proceso de no eyaculación, un proceso de el acto sagrado de lo que es la cópula como tal. Gracias, Luz. Debemos aprender a usar nuestras diferentes energías, tanto la energía emocional, la energía física, la energía mental, la energía sexual, etc. Derramar la energía sexual significa derramar el Espíritu de Dios. En un comienzo debe usarse para la procreación. Sin embargo, se puede usar para la satisfacción del ser humano, de la mente y del ego. Se puede usar. La cuestión es cómo dirigirla en ese momento. Cómo superar la prueba del sexo, que es la del segundo chakra, la del segundo órgano. La prueba del sexo está dada por la pasión, el deseo y la lujuria. Precisamente es aquello lo que le va a permitir al aspirante lograr conquistar esta prueba. En el momento de la excitación, en el momento donde el placer, la pasión y la lujuria se exacerban, el ser humano debe aprender a controlarse. Así como cuando está enojado debe aprender a controlarse. De la misma manera debe aprender a controlar su energía sexual. Lo ideal sería, en ese momento, aprender a manejarla por los canales de energía. Independiente de que haya una penetración o no. Cuando la persona o las personas están en la relación sexual, están teniendo van a tener un orgasmo, de tener ese orgasmo y transmitir ese orgasmo por las vías de luz, haciendo que la energía se incremente, se potencialice y les dé más vida, brillo y aumento en la fuerza física, emocional, mental y espiritual. Sin embargo, es un entrenamiento que pocos conocen y que muchos pues no se atreven a realizar
porque el placer, el deseo y la lujuria los lleva siempre a derramar su energía. Este es el Tao del amor, este es el Tantra de la sexualidad. El Qigong de la sexualidad que de alguna manera todos deberíamos aprender a usar en nuestra vida cotidiana. Desde allí el placer, el deseo y la lujuria no estaría mal. Sería simplemente una experiencia, un método para seguir cultivando nuestro ego de una forma amorosa, de una forma bonita y de una forma espiritualmente más elevada. Bueno, definitivamente esto ha sido, aunque hemos dicho que no vamos a dar cátedra, definitivamente esto ha sido cátedra. Es el manejo de la energía, yo digo que es el papá de los pollitos, lo que es la energética, porque desde la medicina tradicional china, con sus ramificaciones, que es el Qigong en este caso, que es lo que nos tenía en esta conferencia, el Tuina, que es una próxima conferencia que también vamos a grabar. Vamos a buscar la forma de dejarles aquí, pegado a esta conferencia, un pequeño video del manejo del Qigong, como un ejercicio básico para que ustedes lo conozcan y se enamoren de él, porque desde mi punto de vista es la máxima expresión de la energética en el manejo del Qigong. Chipú, muchísimas gracias por estar presente, ha sido una conferencia bellísima, muy aclaradora, y te veremos en la siguiente parte del Congreso, que es la maestría. Muchas gracias, Luz. Gracias a todos y a todo aquel que pueda escuchar esta conferencia, aquel que se lo permita. Deseo para la humanidad que la grandeza del Yo Superior siempre habite en sus corazones y sobre todo que la voluntad de Dios descienda a sus espíritus. Dios bendiga. Bueno, el Kung Fu del Fa Men Chuan y el Qigong inicia a mi edad de los 14 años, ¿sí? Pues era siendo un niño. Me encontraba pues en la búsqueda de algo más interior, ¿no? Quizás había visto escuelas de artes marciales en ese momento, pero no llamaban mi atención. Y en la búsqueda pues me encontré directamente con el Fa Men Chuan. Inicié con varios grupos de niño, de joven, ¿sí? Y fui transcurriendo pues de grados en el proceso y llegué hasta los 17 años al grado de cinturón negro primer grado, cruzando todos los 7 grados de cinta de color. Luego me interné en el templo Shaolin del Fa Men Chuan en Bucaramanga. En este templo pues aprendimos la gran disciplina de la sagrada tradición del Fa Men o del Fa Men Chuan. En el Fa Men Chuan decimos que es muy relevante que el ser humano aprenda a tener los pies en la tierra, la mente en el cielo, desarrollar un corazón virtuoso y poner las manos en el trabajo y el servicio. El Kung Fu del Fa Men Chuan, como vimos en las prácticas o lo que vemos en los movimientos, consiste en que el estudiante aprenda a mantener la atención y la concentración en el movimiento. Cuando ejecutamos un movimiento, un puño, una patada, un golpe, que el pensamiento y la respiración se mantengan en ese movimiento, haciendo que la respiración y la mente sean una sola. Una de las cosas bonitas de las artes marciales y dentro de las armas, el manejo de las armas, es el desarrollo de neuroplasticidad, de capacidad del sistema nervioso para desarrollar nuevas rutas de información dentro del cerebro, ¿no? Ya que se requiere de mucha atención, de mucha concentración, sobre todo de mucha coordinación. Definitivamente el Fa Men Chuan para mí ha sido la mayor oportunidad que me ha dado la Divina Providencia o Dios, y me hace muy feliz enseñar quizás de las cosas que más me agradan, más me hacen feliz. Mi nombre es Wilson Triana, mi pasión es el Kung Fu y el Qigong del Fa Men Chuan, y por eso soy un personaje panorama. Recuerda que estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales
y un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.